Si bien es cierto, el estándar internacional ANSI RP 755 nos permite el desarrollo de un sistema para el control de los riesgos por fatiga humana integral, robusto, auditable y eficaz, es importante referirnos a la manera específica en que se desarrolla un FRMS. En este sentido, es importante considerar lo siguiente. Primero, se debe constituir un equipo líder integrado por un mínimo de 2 y un máximo de 5 personas. Segundo, este equipo líder siempre debe contar con la participación de un representante de los trabajadores y un representante de la alta gerencia de la operación. Tercero, este equipo líder garantiza la logística del proceso, valida los instrumentos que se utilizarán en todas las fases, desde las encuestas hasta las tecnologías que se decidan implementar. Además, ejercerá un liderazgo visible durante todas las fases de la implementación y desarrollo del FRMS. El procedimiento para implementar exitosamente un FRMS consta de 5 fases. Este procedimiento es el resultado de las experiencias de empresas de distintos tamaños y de diferentes industrias en diferentes países. Es la manera más segura y eficiente de desarrollar e implementar un sistema para el control de los riesgos por fatiga humana. La evaluación del nivel de riesgo por fatiga de una operación tiene como objetivos determinar el índice de riesgo por fatiga de la operación, es decir, cuantificar y calificar el riesgo por fatiga de la empresa o de la unidad de trabajo, determinar cuáles son los periodos más críticos de la secuencia de turno, determinar los porcentajes de horas de trabajo que se realizan con niveles de alerta críticos, bajos, moderados o altos. Y finalmente, determinar cuáles son los factores que contribuyen al índice de riesgo por fatiga. Esta fase es un proceso que consta de 3 etapas. La primera etapa es la recolección de información, luego la segunda etapa es el procesamiento de la información recolectada y la tercera etapa es la preparación de los entregables. En relación a la recolección de información, podemos decir que los datos que se recolectan dependen de la unidad de trabajo. Sin embargo, es posible decir que al menos se requiere conocer la secuencia de turnos y sus particularidades, tiempo de traslados, horarios de inicio de las jornadas laborales, actividades previas y posteriores a la jornada laboral, entre otros. Además, se requiere información sobre el historial de horas extraordinarias y de ausencias laborales. Se indaga el perfil biopsicosocial de los empleados y se reconocen los protocolos de seguridad existentes. Esta información se recaba mediante encuestas anónimas a los empleados, mediante observaciones de campo, mediante entrevistas en profundidad a personas claves en la operación. Finalmente, este proceso se complementa con información que se solicita directamente a la empresa. La información recolectada es validada por el equipo líder y se procede al análisis. En esta segunda etapa de la evaluación del nivel de riesgo por fatiga humana de la operación, se determinan los entregables antes señalados. El análisis estadístico de la información nos permite determinar los factores que contribuyen al riesgo por fatiga de la operación. Con ayuda de un software especializado, se procede a determinar el índice de riesgo por fatiga, las curvas de alerta diaria de la secuencia y los periodos más críticos, y los porcentajes de horas trabajados con alerta crítica, baja, moderada y alta. Una vez definidos los entregables del proceso, se procede a la redacción del informe final y del resumen ejecutivo.
La segunda etapa en el procedimiento de implementación de un sistema para el control de los riesgos por fatiga es la guía de implementación. Esta guía es elaborada por el equipo líder con el apoyo de expertos en la gestión de los riesgos por fatiga. La guía es un manual que responde a las siguientes preguntas básicas. Primero, ¿qué hay que hacer? Luego, ¿en qué orden hay que hacerlo? Después de eso, ¿con qué recursos se hacen? Para luego determinar quién es el responsable de hacerlo y finalmente, y muy importante, cómo se mide la efectividad de aquello que se va a hacer. La tercera fase de implementación del sistema de control para los riesgos por fatiga humana es la aplicación del plan de trabajo tal cual. En esta fase de implementación es muy importante tener las siguientes consideraciones. Es necesario que una persona asuma la responsabilidad por el desarrollo del sistema. Lo ideal es que este proceso no quede a la discreción de un grupo de personas. Este proceso no debe ser inferior a 3 meses y no debe demorar más de 12 meses. El plan de trabajo debe contar con sus presupuestos y los recursos necesarios. El plan de trabajo debe contar con el apoyo expreso de la alta gerencia de la empresa. Por lo general, esto se manifiesta mediante la firma al más alto nivel de una política de control de los riesgos por fatiga, la entrega a la alta gerencia de informes regulares y el desarrollo de prácticas gerenciales que sean compatibles con el control de los riesgos por fatiga. A esto le llamamos también liderazgo visible. La cuarta fase se llama evaluación. La ejecución del plan de trabajo para el desarrollo de un sistema para el control de los riesgos por fatiga humana debe evaluarse. Existen dos tipos de evaluaciones: las evaluaciones permanentes y las auditorías. Las evaluaciones permanentes refieren al conjunto de herramientas e iniciativas que permiten monitorear la fatiga de los empleados, monitorear y mantener en buen estado las dependencias laborales y las áreas de descanso, permiten rectificar tendencias negativas o errores. La auditoría permite determinar si el sistema cumple con un estándar mínimo. Este estándar existe y constituye una de las unidades en el curso de capacitación Sistema para el Control de los Riesgos por Fatiga. Este estándar debe ser conocido por los prevencionistas de riesgo de la operación, los supervisores operativos, la gerencia de seguridad y salud ocupacional y de operaciones de su empresa. Finalmente tenemos la fase de mejora continua. Esta refiere precisamente a las medidas que se implementen después de los procesos de evaluación. El objetivo es que para las empresas en que se trabaja en turnos o siempre de noche o en horarios irregulares, el control de los riesgos por fatiga humana sea parte del modelo de negocios.